Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 436, que es exactamente lo que quiere Isabella. Esa tarde, sin nada mejor que hacer, Edward impartió otra conferencia en línea de 2 horas a los creyentes del archipiélago de Rorstad. Tras varios días consecutivos de clases, su poción se estaba digiriendo poco a poco, y la fecha de su próximo regreso al mundo de Harry Potter se acercaba cada vez más. Casi lo olvido, antes de regresar, todavía tengo que hacer un viaje a la ciudad Esmeralda de Bernadette. Inmediatamente escribió una carta, enviándola por medio de Phoenix, informándole a Bernadette que llegaría en 2 días. Si no ocurría nada inesperado, para entonces su poción ya debería estar completamente digerida. Una vez que ascendiera a la categoría de semidios de secuencia 4, su espiritualidad aumentaría drásticamente. Para entonces, incluso podría ser capaz de consumir directamente poderes de secuencia 2, o posiblemente de secuencia 1, eso sí que sería una mejora legendaria. Y aún así, Edward no sentía mucha alegría. La muerte de Adam seguía pesando mucho en su mente, una presión inminente como una tormenta que se avecina. Lo peor era que no podía hacer nada al respecto. En ocasiones, incluso consideró ofrecer un sacrificio a través de Klein para viajar a la tierra desolada de los dioses, solo para preguntar cara a cara. Pero la idea del impostor Amon y la actitud ambigua del Adán creador lo hicieron abandonarla. No había necesidad de entregarse a una muerte segura. En ese preciso instante, la espiritualidad de Edward se despertó. Del cetro del dios del mar surgió una oración particular, distinta de las alabanzas sin sentido de los nativos de Rorstad. Esta oración tenía una clara intención de comunicarse. Era la resistencia la que traía noticias. Habían localizado a Roy King en la residencia del gobernador de Bayam. Edward se quedó helado. ¿Acaso no fui a la mansión del gobernador esta mañana para comprobarlo? ¿Me equivoqué en mi intuición anterior, o es que Roy King fue llevado allí después de que yo me marchara? En cualquier caso, tendría que hacer otro viaje. Bayam, la mazmorra de la mansión del gobernador. Klein permaneció sentado frente a los dos hombres que tenía delante, manteniendo una fachada fría y distante. Ya había averiguado sus identidades gracias al secretario Lueran en el momento en que llegaron. El erudito con gafas era Roy King, de la Escuela de Pensamiento de la Vida, el mismo hombre mencionado la noche anterior, y el tipo regordete era su discípulo. Este gordo, pensó Klein, realmente se parece al boticario que conocí en la reunión de Beyonders. ¿Qué hace aquí en Bayam? Tras sus breves encuentros previos, Klein intuía que, si bien aquel boticario regordete tenía una lengua afilada, su corazón era bondadoso. Quizás incluso podría considerarse una persona decente. Si era así, entonces el maestro que lo había formado probablemente tampoco era un gran villano. Lo que significaba, a juzgar por este incidente, que el almirante Amirius, o sea, él mismo, estaba interpretando el papel de antagonista. Pero, ¿por qué los había arrestado este antagonista? Los registros de Amirius no mencionaban nada al respecto. Afortunadamente, gracias a su experiencia interpretando al señor tonto, Klein había acumulado mucha experiencia en este tipo de situaciones. Con las manos entrelazadas a la espalda, miró desde arriba al maestro y al discípulo, hablando con voz tranquila. Hablar. ¿De qué hablar? El boticario regordete, Darkwill, parpadeó confundido y rápidamente se volvió hacia su maestro en busca de ayuda. Roy King, sin embargo, sostuvo la mirada de Klein con serenidad. Ya le entregué el objeto a mi profesor. ¿No nos registraron ya? Artículo. ¿Qué artículo? Klein tenía muchas ganas de preguntar, pero no podía sin salirse del personaje. En cambio, naturalmente se giró para mirar a Lueran. La secretaria rubia dio un paso al frente respetuosamente. Almirante, efectivamente los hemos registrado, así como las zonas cercanas donde podrían haber escondido algo. Todos los objetos sospechosos están aquí. Colocó una caja delante de Klein. La mente de Klein se agitó. Por el tono de Lueran, parecía que ni siquiera él sabía qué era exactamente lo que Amirius buscaba. Ah, y según nuestra investigación posterior, el discípulo de Roy King tenía anteriormente un búho como mascota. Cuando los capturamos, no lo vimos. Klein asintió y dirigió una mirada fría al boticario regordete. Detrás de su espalda, su mano izquierda adquirió silenciosamente un brillo dorado. El hambre insidiosa se apoderó del alma del interrogador.
Dos destellos de relámpagos parpadearon débilmente en la profundidad de sus ojos, superponiéndose perfectamente con la imagen del boticario regordete ante su vista. Con la presión a nivel del alma de perforación psíquica, Klein realmente parecía ser el almirante Amirius cuando preguntó con voz grave. Comillas, ¿dónde está el artículo? El boticario regordete se estremeció, sintiendo como si una afilada daga se clavara en su espíritu, lista para apuñalarlo en cualquier momento. Las palabras brotaron instintivamente. Eso. Pero antes de terminar, se tapó la boca con las manos, presa del pánico, mirando a Roy King, solo para ver que su profesora sentía con la cabeza. Adelante, no puedes ocultarlo. El boticario regordete exhaló aliviado. Mi búho mascota se lo llevó, pero, no sé a dónde habrá ido a parar ahora. Klein miró hacia Lueran. La secretaria lo entendió de inmediato. Haré que registren toda la ciudad de inmediato. Enciérrenlos por ahora. Sí, su excelencia. A un saludo de Lueran, varios soldados escoltaron a la pareja de regreso a sus celdas. Contra soldados comunes, un ganador de la secuencia 5 como Roy King podría escapar fácilmente, pero no opuso resistencia alguna. No deseaba provocar la ira de un semidios. Si Klein supiera lo que Roy King está pensando ahora mismo, sin duda le daría el visto bueno, menos mal que no te resististe. En el momento en que lo hiciste, jeje, te habría encantado descubrir que soy un tigre de papel. Klein llevó la caja a una habitación, la abrió y solo encontró unas pocas botellas y frascos, varias docenas de monedas de 1 centavo tan pequeñas que ni siquiera él se molestó en recogerlas, y un puñado de nueces, ninguna de las cuales contenía rastro alguno de poder místico. Aunque no creía que el boticario regordete hubiera mentido antes, realizó una adivinación con cada objeto por separado y, una vez más, no encontró nada sospechoso. Silbido, comillas. Klein se frotó las sienes. Podía vivir con ello, encontraron oro que buscaba el almirante Amirius, pero al menos tenía que saber qué era lo que el almirante pretendía. De lo contrario, quién sabía si una sola respuesta errónea pondría en peligro su tapadera. El artículo no está aquí, guárdelo por ahora. Tras dar esa orden al Lueran que esperaba en la puerta, Klein salió de las celdas de detención que tenía delante. En cuanto regresó a la puerta del estudio, una hermosa joven vestida con un sencillo vestido de casa se acercó a saludarlo. Tendría poco más de 20 años, irradiaba la gracia de una mujer, pero aún conservaba vestigios de encanto juvenil, la amante de Amirius. Los nervios de Klein se tensaron de inmediato. Casi siempre, la persona que mejor te conocía era tu compañero de almohada, te conocía hasta el último detalle, incluyendo cuántos lunares tenías en las nalgas, y naturalmente tenía una idea aún más clara de todos tus hábitos. Almirante. Dio un paso al frente, disculpándose. Siento no haber podido hacerte compañía anoche. Reprimiendo su inquietud interior, Klein esbozó una sonrisa en el rostro, por lo demás serio, de Amirius. Está bien, solo concéntrate en descansar estos próximos días. Me he encargado de las ratas de los alrededores, así que ya no tienes que tener miedo. Gracias, almirante. Se acurrucó en sus brazos, poniéndose de puntillas para que su mejilla rozara la de él, y susurró con una sonrisa, sabía que me tratarías bien. Luego, entrelazó su brazo con el de Klein y entraron juntos al estudio. Almirante, ¿quiénes eran las personas que vinieron ayer a la mansión del gobernador a cazar ratas? Yo tampoco estoy seguro. Lueran los encontró. Oh. Ayudó a Klein a sentarse en el sofá y luego se colocó detrás de él. Sus suaves dedos se posaron ligeramente sobre su cuero cabelludo, provocándole una agradable sensación de hormigueo y entumecimiento. TSK, ¿estamos poniendo a prueba al viejo burócrata con esto? Klein cerró los ojos y comenzó a disfrutar del masaje. Almirante, ¿se encuentra bien? Últimamente te veo más estresado. Es manejable. Qué lástima que no pueda ayudarte. Esto es más que suficiente. Almirante. Sus dedos se deslizaron por su mejilla, acariciándola suavemente. Inclinándose hacia adelante, algo suave presionó contra la parte superior de la cabeza de Klein. Quiero tener un hijo contigo. Klein abrió los ojos de golpe, apenas después de haberlos cerrado. Le tomó la mano y dijo con voz serena, bien. Comillas de verdad, se le iluminó el rostro al instante. Pero tendrán que esperar hasta después de este periodo. Como pueden ver, tengo asuntos importantes que atender ahora mismo. Su sonrisa se desvaneció y frunció los labios. Pero dijiste eso hace 6 meses. Oh. Klein se quedó sin palabras. Parecía que el verdadero Amirius simplemente no tenía intención de tener un hijo con ella. Aún así,
Sonrió levemente, esta vez seguro. Pero, comillas. Antes de que pudiera terminar, Lueran entró corriendo, visiblemente nervioso. Comillas almirante. Esas dos personas. Acaban de ser secuestradas. Comillas ¿qué? Klein se puso de pie de un salto. Comillas llévame allí. Ignorando la expresión melancólica de la señora, siguió a Lueran fuera del estudio a paso ligero. La chica vio marcharse a Amirius y suspiró suavemente. Ah, gran árbol madre del deseo, ¿qué debo hacer? Cuando despertó esa mañana, descubrió que le faltaba el collar. Había buscado por toda la habitación sin éxito, y sabía perfectamente que, dada su posición, nadie, excepto el propio almirante, se atrevería a entrar en su habitación sin permiso, al menos, nadie de allí. Y ayer, varios extraños habían estado en la mansión cazando ratas. Podría ser que, mientras ella dormitaba, esos niños se hubieran colado y se hubieran llevado el collar. Una vez que la sospecha se afianzó, no pudo librarse de ella. La supuesta desconfianza hacia el vecino por un hacha desaparecida no era más que eso. No, ese collar fue un regalo del gran árbol madre del deseo, para ayudarme a concebir al hijo del almirante. Debo recuperarlo. Murmurando para sí misma, salió del estudio y se dirigió hacia las puertas de la mansión del gobernador. ¿Qué era lo que Isabella realmente quería? Lilith ya lo había comprendido hacía mucho tiempo respecto a los demás niños, simplemente querían comer, estar calientes, tener un lugar donde quedarse y no volver a vagar por las calles jamás. Pero Isabella. Lo que ella quería parecía ir más allá. Cuando la casa se derrumbó, los otros niños lloraron porque tenían miedo de volver a ser vagabundos, de vivir al día sin seguridad. Isabella no había llorado, en cambio, sus emociones reflejaban un rastro de desesperación, como si un sueño hubiera terminado y se viera obligada a enfrentarse de nuevo a la realidad. Lilith había visto y sentido todo esto con sus propios ojos, no se trataba de una habilidad en sí misma, sino más bien de algo que había adquirido al convertirse en instigadora, una mayor sensibilidad a los cambios en las emociones de los demás, lo que le permitía manipularlos mejor. Entonces, ¿por qué Isabella se desesperó? Se había llevado consigo a Lilith y a Alisa, había hecho todo lo posible para asegurarse de que nunca pasaran hambre, compartía con ellas una casa en ruinas e insistía en que todas las comidas se hicieran alrededor de una mesa con los platos puestos, esforzándose por crear la sensación de hogar. Entonces, lo que Isabella realmente quería era, ¿un hogar? Capítulo 437, la foto y el vestido. Pero incluso si la casa se derrumbara, podrían mudarse a otro lugar, ¿verdad? Seguirían siendo una familia, así que ¿por qué iba a desesperarse? ¿Casa igual a hogar? Lilith estaba sentada junto a la ventana, con su cabecita llena de grandes preguntas. Realmente quiero saber. Comillas muere. Devuélveme mi muere. Necesito ir a salvarlos. El señor Harry, el búho, volvió a graznar. Lilith extendió la mano y le cerró el pico de golpe, mirándolo con furia. Comillas si sigues haciendo ruido, te asaré. Harry forcejeó. Comillas me quitaste mirado. Comillas eso es una compensación. Lilith miró hacia el baño, Isabella estaba dentro, ayudando a Alisa a bañarse. Entonces bajó la voz. La razón por la que la casa se derrumbó repentinamente hace un momento. Fue por este dado que trae mala suerte, ¿verdad? Harry se quedó paralizado y luego cerró el pico de golpe. La señorita Lilith no es tonta, exclamó Lilith, alzando la barbilla. Simplemente no dije nada antes porque no quería que Isabella y las demás se pusieran tristes. Pero. Harry aleteó con nerviosismo. Justo ahora, mientras la observaba, había analizado a esa niña como ingenua con un toque de astucia, pero no muy inteligente. ¿Cómo se había vuelto tan perspicaz de repente? Lilith volvió a tener el joyero en sus manos y lo sacudió. Comillas así que, es una compensación. Cada pequeño ruido de la caja era como un golpe en el corazón de Harry. Salió corriendo, aterrorizado de que un 1 o un 2 en la tirada pudiera provocarles un desastre a ambos. Comillas por favor, no lo agites. Si saca un 1 o un 2, podría matarnos. Lilith dejó de temblar y abrió el joyero. Comillas no lo hará, ¿lo ves? El número que había dentro seguía siendo 5. Comillas. En ese instante, alguien que pasaba por delante de la ventana hizo que Lilith se quedara paralizada. Se incorporó apoyándose en las manos y asomó la cabeza por la ventana. Esa persona. Ya lo he visto antes. La primera vez que atraparon a las ratas, ella lo había visto entonces. En la foto de Isabella. Él era el hombre de la foto, el padre de Isabella. Comillas lo sabía, sabía que no podía haberme equivocado de persona.
Lilith se giró para correr al baño a contárselo a Isabella, pero tras dar unos pasos, se detuvo. ¿Y si solo es alguien que se parece a él? Se sentiría muy decepcionada. Mejor me aseguro primero. Con ese pensamiento, se dirigió rápidamente hacia la puerta. Voy a salir un rato. Si pudiera ayudar a Isabella a encontrar a su padre, Isabella por fin podría volver a casa. Sería tan feliz. El señor Harry se apresuró a ir tras ella. Lilith no conocía la adivinación con varita ni hechizos de rastreo, pero aún conservaba parte de su agudo sentido del olfato, similar al de un gato. Tras un considerable esfuerzo, finalmente encontró la dirección en la que se había dirigido el hombre. ¿Qué estás haciendo?, preguntó el señor Harry, aleteando. Ayudando a Isabella a encontrar a su padre. Comíllase. Tras recorrer corriendo 3 o 4 calles, finalmente volvieron a divisar al hombre. Comillas, oye, para. Lilith corrió y le bloqueó el paso. Era un hombre típico de Loen, de unos 30 años, alto, de hombros anchos y apuesto. Al ver a la niña bloqueando su paso, supuso que era solo otra niña del lugar pidiendo limosna, pero no lo parecía, y estaba un poco desconcertado. Comillas, ¿qué pasa, pequeña? Tú eres de Loen, ¿verdad? Sí. Comillas, ¿vives en Backlund? Así es. Comillas, ¿tienes una hija? El hombre asintió de nuevo. Comillas, ¿por qué? Al oír esto, el rostro de Lilith se iluminó. Comillas, sé dónde está tu hija, te llevaré con ella. Comillas, el hombre parecía un poco aturdido. Isabella. Lilith sacó rápidamente la foto y se la entregó. Mira, estos son ustedes dos. El hombre tomó la foto, visiblemente sobresaltado. Unos segundos después, preguntó en voz baja, ¿dónde está ella? En la posada, Isabella y Alisa salieron del baño, ahora limpias pero con la misma ropa vieja y desgastada. Estás demasiado delgada, Alisa. Tienes que comer más a partir de ahora. Comillas HMPH, cuando mi papá venga a llevarme a Backlund, me aseguraré de darte de comer hasta que seas alto y redondo. Isabella miró a los dos chicos que dormitaban en la habitación. Comillas, ¿dónde está Lilith? Salió corriendo hace un momento, parecía que tenía algo urgente que hacer. Comillas, y ninguno de ustedes la acompañó. ¿Dejaron que una niña pequeña anduviera sola por ahí? Bill se rascó la cabeza. Iba a hacerlo, pero corrió tan rápido que desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Bajó la voz. Lilith es una pequeña bruja, estará bien, ¿verdad? Comillas, eso es precisamente lo que lo hace más peligroso. Isabella le lanzó una mirada fulminante y luego se giró hacia la puerta. Vamos, la vamos a encontrar. Pero justo cuando llegaban a la puerta, vio a Lilith corriendo de vuelta, con el rostro lleno de alegría, seguida de cerca por un hombre alto. Comillas, Isabella, mira a quién encontré. Comillas, ¿qué? Parpadeó y luego alzó la vista hacia el hombre que se acercaba. Al principio, su rostro reflejaba confusión, pero rápidamente palideció, y sus pupilas reflejaban un miedo profundo e instintivo. ¿Qué te pasa? Lilith se sobresaltó ante la reacción de Isabella. Esa, ¿no era la cara de alguien feliz? Tiene miedo, está aterrorizada, quiere irse de aquí. La voz del señor Harry sonó junto al oído de Lilith. ¿Por qué? Si era su padre, ¿por qué iba a tener miedo? El hombre se detuvo frente a Isabella, sonriendo levemente. Me enteré de que desapareciste después de que muriera tu madre. Estaba un poco preocupada, ¿sabes? El rostro de Isabela palideció aún más. Sus dedos se aferraron al dobladillo de su vestido, mirándolo fijamente sin decir una palabra. Tú. Te has equivocado de persona, gritó Isabella de repente. No te conozco. Ella intentó apartarlo y huir, pero él la agarró sin esfuerzo por la nuca y la levantó del suelo. Comillas, así que eres tú quien va por ahí diciéndole a la gente que yo soy tu padre. Agitó la fotografía. Comillas, me robaste esto de la cartera mientras ayudaba a tu madre con su negocio, robaste mi foto y fingiste que era una foto familiar tuya. Comillas, suéltame, forcejeaba Isabella. Y este vestido, continuó, lo compré para mi hija. Entré un momento al baño y me lo robaste. Mentir y robar. Eres igual que tu madre, esa ramera. Las pupilas de Isabella temblaron. No, esto fue un regalo de mi padre, es RIP. El vestido que tanto apreciaba se rasgó con facilidad. Comillas, esto es para mi hija, no tienes derecho a usarlo, devuélvelo. Estaba a punto de quitarle el vestido cuando un destello de luz blanca se dirigió hacia su cabeza. El hombre se desplomó al suelo al instante. Isabella cayó con él, pero antes de que nadie pudiera reaccionar, apartó a los otros 3 niños de un empujón y salió corriendo por la puerta.
El vestido desgarrado se arrastraba tras ella, dejando al descubierto la piel marcada por las cicatrices de su espalda. Comillas Isabela. Los tres niños la llamaron y corrieron tras ella. Lilith permanecía pálida, con la varita aún en alto, sabía que había cometido un terrible error, el miedo le oprimía el pecho. El señor Harry volvió a hablar. Bueno, si no vas tras ella ahora, no la encontrarás después. Caía la noche. Una luna carmesí brillaba entre las nubes que se desplazaban, proyectando un tenue velo rojo sobre todo. Junto a las ruinas de la vieja casa, Isabella permanecía sentada, desplomada en el suelo, con la mirada fija al frente en silencio. Los otros tres niños estaban detrás de ella, mirándose unos a otros con expresiones de inquietud. Ninguno de ellos habló. Un rato después llegaron Lilith y el señor Harry. El rostro de Lilith reflejaba preocupación mientras decía con cuidado, yo, lo siento, Isabella. La voz de Isabella era débil. Así que ahora ya lo sabéis. Sabes, todo lo que te dije fue, solo mentiras que me inventé. Su voz tembló ligeramente. No tengo un padre empresario. Nadie me va a llevar de vuelta a Backlund. Mi madre era solo una prostituta de baja categoría, y yo solo soy el hijo bastardo que tuvo con quién sabe quién. Todo lo que dije, fue inventado para poder sentir una pequeña y patética sensación de superioridad. Ahora, ya lo sabéis. Su rostro estaba inexpresivo, en sus ojos no había más que un vacío sin vida. Lilith bajó la cabeza, lo siento. No tienes por qué disculparte, este es el castigo que merezco por mentirte. Si no hubiera dicho todas esas cosas, si no hubiera mostrado siempre esa foto, no te habrías acordado de ella, no habrías provocado todo esto hoy. Miró fijamente a Lilith. Debería ser yo quien te dé las gracias. Lilith sentía un profundo dolor en el pecho por la culpa, pero no sabía qué decir. Sentía la cabecita hecha un lío. De repente, deseo que Edward estuviera allí, él sabría qué hacer. Pero no pidió ayuda a Phoenix. En realidad, dijo Bill, armándose de valor, en realidad, ya lo sabíamos. Sabíamos que todo lo que dijiste era mentira. Alyssa añadió tímidamente, yo, también. Tim se rascó la cabeza en silencio. Isabella se quedó paralizada. Entonces, ¿te has estado riendo de mí todo este tiempo? Cada vez que mencionaba a mi padre, cada vez que decía que te llevaría a Backlund, te estabas riendo de mí por dentro. Alyssa gritó, comillas no. Corrió hacia adelante y abrazó a Isabella con fuerza. Sabíamos que no decías esas cosas por superioridad, solo querías darnos esperanza. Sabemos que siempre nos has protegido. Nosotros también queremos protegerte. Queremos ayudarte a alcanzar tu sueño. Si quieres irte de Bayam, te ayudaremos a irte de Bayam. Si quieres ir a Backlund, te llevaremos a Backlund. Comillas lo lograremos juntos, con nuestro propio esfuerzo, sin depender de nadie más. Los otros dos chicos también corrieron hacia allí. Comillas sí. Comillas sin duda haremos realidad el sueño de Isabella. Pero Isabella solo negó con la cabeza, murmurando, no soy tan buena como dices. Todo lo que he hecho ha sido por mí misma, así que no terminaré siendo como mi madre. Así puedo vivir, con un poco más de dignidad. Solo te he estado utilizando. Tim se rascó la cabeza de nuevo. Pero, ¿qué diferencia supone eso al final? Capítulo 438, adiós, Isabella. Sin importar cuál fuera tu intención original, siempre nos has protegido. Cuidarnos, eso es real. Isabela bajó la cabeza. No es lo mismo, no es lo mismo. De repente, alzó la mirada hacia Lilith, sus pupilas brillando con una luz compleja. Lilith, ¿eres realmente una bruja de las leyendas? Lilith asintió. Sí. ¿Y lo que dijiste antes, que puedes conceder deseos, es cierto? Ella asintió con entusiasmo. Comillas es cierto. Isabella murmuró, entonces, ¿puedes retroceder en el tiempo? Llévanos de vuelta a antes de hoy. Que todo lo que pasó hoy desaparezca. Que sea como si nunca hubieras encontrado a mi padre, como si nadie hubiera descubierto que mentía, como si la verdad nunca hubiera salido a la luz. Solo quiero que volvamos a ser como antes. Pero, ¿tú? Lilith estaba desconcertada. Comillas, ¿eso no sería engañarse a uno mismo? Este mundo ya está construido sobre mentiras. Todos vivimos en ellas. Igual que mi madre. Me dijo que mi padre era un noble de Loen, que algún día vendría a buscarnos. Dijo que trabajaba para una familia noble, pero en realidad, todo el tiempo había estado vendiendo su cuerpo, una simple prostituta. Se esforzó tanto por construirme un pequeño mundo falso, hasta el día de su muerte, hasta que dejaron su cadáver en la puerta de casa como basura. Fue entonces cuando descubrí la verdad.
Preferiría no haberlo sabido nunca, preferiría vivir para siempre dentro de esa mentira. Fijó la mirada en Lilith. Entonces, ¿puedes hacer eso por mí, Lilith? Comillas y ellos. Lilith miró hacia los otros tres niños. Comillas sí, me quedaré con Isabella, declaró Alisa con seriedad. Bill y Tim asintieron uno tras otro. Nosotros también. No queremos saber nada, solo queremos que las cosas sigan igual que antes. Lilith se quedó atónita, realmente no podía comprenderlo. ¿Por qué alguien elegiría un mundo falso solo para evitar enfrentarse a la realidad? ¿Por qué Isabella era la única a la que le importaban tanto sus propias mentiras? ¿Y por qué los demás habrían de elegir quedarse con ella dentro de esa falsedad? Ella no podía entenderlo, no podía encontrarle sentido. Ella los miró fijamente y preguntó en voz baja, comillas, ¿esto es realmente lo que todos ustedes quieren? Comillas, sí. Estamos acostumbrados a vivir juntos, no queremos separarnos. El mundo ya es bastante duro. Si unas cuantas mentiras pueden darnos algo de esperanza para el futuro, ¿acaso no es algo bueno? Yo simplemente no quiero que Isabella esté triste. Lilith apretó su varita con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Yo no tengo el poder de retroceder en el tiempo. El brillo en los ojos de Isabella se atenuó. Pero. Lilith se volvió hacia las ruinas de la casa derrumbada. Puedo intentar hacer realidad tu deseo. Ella agitó suavemente su varita y susurró, reparo. Los escombros esparcidos por el suelo se alzaban como si el tiempo mismo retrocediera, reorganizándose rápidamente. Incluso el señor Harry, el búho, estaba estupefacto. Comillas, esto no es científico. En un instante, las ruinas desaparecieron y la casa derrumbada volvió a quedar en pie, como si nunca se hubiera caído. Lilith se volvió hacia los niños, cuyos rostros estaban congelados por la sorpresa. No puedo hacer que el tiempo retroceda, pero puedo hacer que olvides todo lo que pasó hoy. Comillas, ¿estaría bien? Isabella parpadeó. Sí. Los demás repitieron, sí. Lilith apretó con más fuerza su varita, susurrando casi para sí misma, comillas, eso realmente te haría más feliz. Olvídalo. Un resplandor blanco brotó de su varita, alcanzando a Alisa, Bill y Tim uno por uno, borrando sus recuerdos de los últimos días. Finalmente, lo apuntó hacia Isabella. Lo siento, Isabella. Su voz temblaba de culpa. Adiós, Isabella. El resplandor blanco volvió a brillar, reflejado en los ojos de Isabella. Su mirada se nubló rápidamente, su cuerpo se relajó y se desplomó suavemente al suelo. Lilith dejó escapar un largo suspiro, miró por última vez a los cuatro niños y luego se dio la vuelta para marcharse. Comillas, hey. Una voz la llamó de repente a sus espaldas. Comillas, ¿a quién buscas? No busco a nadie, solo paso por aquí. Lilith respondió con indiferencia, acelerando el paso. Isabella corrió unos pasos tras ella y gritó, comillas, oye, si alguna vez te metes en problemas, puedes venir a buscarnos aquí. Coma, está bien. Comillas, tienes que venir. No puedo, la señorita Lilith solo te haría daño, aunque esa nunca fue mi intención. De repente, recordó algo que Edward le había dicho una vez a Audrey en una conversación. El camino de la bruja siempre trae consigo desgracias y calamidades. Su corazón vaciló. Y, silenciosamente, sin que ella se diera cuenta, la poción de Lilith había hecho efecto. Tras dejar atrás a Isabella y a los demás, Lilith vagó sin rumbo por las calles teñidas de carmesí. El señor Harry, el búho, lo seguía desde una distancia cautelosa, devanándose los sesos pensando en cómo recuperar el dado. Oye, ¿qué es una prostituta? ¿Por qué Isabella estaba tan triste cuando dijo que su madre era una? Lilith vaciló. Bueno, el señor Harry reflexionó un buen rato antes de responder, es un trabajo muy malo. No es un trabajo, porque la mayoría se ven obligados a hacerlo. Gente lamentable, empujada por hombres crueles a hacer algo muy horrible. Entonces matemos a esos hombres malos. De esa forma, podremos salvar a todas esas prostitutas, ¿verdad? Bueno, no es tan sencillo. Matar a unos cuantos no lo solucionará. Mientras haya ganancias, siempre habrá alguien que lo haga. En fin, es muy difícil acabar con esto. A pesar de saber mucho, Harry se había convertido en una criatura bellondera hacía poco tiempo, cuando se trataba de esas cosas, su explicación flaqueaba. Comillas, pero alguien tiene que hacerlo. Los ojos de Lilith brillaron con una firme determinación. Mientras los hombres malos se atrevan a hacer tales cosas, los mataremos. Los mataremos hasta que no se atrevan jamás a hacerlo.
Harry sintió la intención asesina que emanaba de su pequeño cuerpo y encogió el cuello. Eso, bueno, supongo que podría ser, una manera. Lilith se detuvo de repente, con los labios temblando. Comillas extraño a Edward. Comillas Phoenix, quiero volver con Edward. Phoenix no dio respuesta. El señor Harry parpadeó, confundido. Me estaba hablando a mí, pero mi nombre es el señor Harry. Comillas Lilith frunció el ceño. Comillas Edward llamó a Phoenix para entregar una carta. Hola. Una voz suave llegó hasta allí. Comillas ¿te llevaste mi collar? Harry estalló de alarma. Sus plumas se erizaron y salió disparado por los aires, gritando, comillas peligro, peligro, corran, corran. Lo sabía. Sabía que los dados no se habían vuelto amigos de repente, estaban esperando el momento oportuno para dar un golpe decisivo. Apuesto lo que sea a que salió un 1. Bañada por la luz escarlata de la luna, una muchacha con un sencillo vestido de casa se acercó. Era nada menos que Cynthia, la amante de Amilius. Sus ojos rebosaban de confusión, mezclada con furia. Comillas fuiste tú, te llevaste mi collar. Lilith se tensó al instante, su pequeño cuerpo rígido como un arco tensado. Comillas fuiste tú, devuélvemelo, devuélveme mi collar. Su voz se tornó repentinamente aguda, y con un movimiento violento, su mano pálida se transformó en una rama de color marrón corteza. En su extremo floreció una flor brillante que goteaba mucosidad, sus pétalos se abrieron para revelar una boca llena de dientes afilados. Estallido. Lilith disparó una andanada de balas de fuego negro. En el instante en que el fuego tocó la rama, esta cobró vida rugiendo, devorando madera y savia con crepitaciones voraces. Comillas a. La niña gritó, cortando la rama en llamas y retirando el brazo. Devuélveme, mi collar, yo quiero, tener el hijo del almirante. Su cuerpo se retorcía grotescamente, hinchándose mientras su ropa se desgarraba. Debajo, la piel pálida estaba cubierta de protuberancias nudosas, parecidas a tumores, de color verde corteza. Algunas se abrieron, dejando al descubierto órganos espantosos con forma de flor. Crecía cada vez más, y de su cuerpo brotaban ramas, cada una correada con flores dentadas. ¡Zas! El suelo bajo Lilith estalló, otra rama se alzó, y su flor la atacó con avidez. Lilith apenas logró esquivar con un destello de luz de luna, contraatacando con llamas negras y escarcha contra la monstruosa bestia arbórea. Comillas pájaro grande, Fénix, ayúdenme. Ante la súplica de Lilith, Phoenix se limitó a posarse en una rama no muy lejana, observando en silencio, sin hacer ningún intento por intervenir. Si los pájaros pudieran sudar, ya estarían empapados. No es que Phoenix no quisiera ayudar a Lilith, ni correr a advertir a Edward, simplemente no podía. Porque una mujer aterradora había aparecido de la nada, y había fijado su mirada directamente en ello. Isla Oravi. No muy lejos del puente de piedra donde yacía oculto Ricciardo, consejero de la Escuela de Pensamiento de la Vida, se materializaron tres siluetas. El regordete boticario de Arcuil parpadeó ante el repentino cambio de escenario, aún aturdido. Hacía apenas unos instantes, se encontraba en el calabozo del gobernador, entonces apareció un hombre ante él y, en un abrir y cerrar de ojos, fue transportado a un lugar nuevo y extraño. Roy King, en cambio, se mantuvo sereno, hizo una leve reverencia. Gracias, señor, por su oportuno rescate. Su mente trabajaba a toda velocidad, intentando deducir la identidad de aquel joven, sus motivos y la mejor respuesta. Ser salvado no significa ser un acto de bondad. Escapar de un lobo solo para caer en la guarida de un tigre, podría ser aún más peligroso. Fue tu profesor, el concejal Ricciardo, quien me pidió que te encontrara. Las palabras de Edward interrumpieron sus pensamientos. Ven, está herido, escondido cerca de ese puente de piedra. Roy se quedó paralizado, luego se giró y divisó el magnífico campanario que se alzaba tras él, pintado en vivos colores rojo, azul y amarillo. Enseguida se dio cuenta, estaban en la isla de Oravi. Pero aún así no se atrevía a relajarse. Ante la mirada inquisitiva de Darkwill, preguntó con cautela, señor, ¿qué relación tiene usted con mi profesor? Estaba seguro, este hombre no pertenecía a la escuela de pensamiento de la vida. Estrictamente hablando, no somos conocidos, solo intercambiamos unas pocas palabras al cruzar un puente. Edward sonrió levemente. En cuanto a lo que necesitas saber, tu profesor te lo dirá, no diré nada más. Hizo una pausa. Ahora, ¿dónde está el dado? PD, ¿qué les parece la nueva portada? Está llena de guiños ocultos. Aquí les dejo una pequeña pista, la chica que aparece en ella es un personaje importante que presentaremos pronto.
Capítulo 439, el nuevo Señor de los Misterios. Así que lo que buscaban era el dado. No está con nosotros. Edward arqueó una ceja, sin sorprenderse en lo más mínimo. Por supuesto, si lo hubieras llevado contigo, ya habría caído en manos de ese almirante. Mientras hablaba, le echó un vistazo al boticario regordete. En la línea temporal original, el dado debería haber sido confiado a Roy King, quien posteriormente, con la ayuda de Klein, lo entregó a la isla Oravi. Pero en esta ocasión, tanto el maestro como el discípulo fueron capturados juntos por la oficina del gobernador. Sin embargo, Edward había comprobado con atención, cuando los atraparon, no llevaban los dados. Entonces, ¿dónde habían ido a parar? Esperar. ¿Acaso el boticario regordete no había criado un búho por esas fechas para que le ayudara a interpretar el papel de domador de bestias? Pero cuando Edward los rescató, no había rastro del búho. Fue porque la intervención de Edward había alterado los acontecimientos, por lo que el boticario nunca plantó ninguna. ¿O acaso habían enviado al búho lejos junto con el dado? Poco después, el grupo llegó a unos 6 o 7 metros del arco del puente de piedra. El boticario regordete, aún aturdido y lento, estaba a punto de seguir a su maestro cuando, sin motivo aparente, resbaló. Con un fuerte golpe, cayó de espaldas, el impacto le hizo soltar un grito antes de taparse la boca apresuradamente, con las mejillas regordetas temblando de dolor. No te acerques más. Una voz ronca se escuchó desde el interior del arco. Profesor, los nervios de Roy King, que estaban muy tensos, finalmente se calmaron. Así que este joven realmente había sido enviado por su profesor para rescatarlos. ¿Comillas a quién le diste el objeto? La voz de Ricciardo era ronca y grave. Puedo percibir que no hace mucho tiempo te viste envuelto en la desgracia. Sí, sí. La expresión de Roy King se ensombreció al recordar a los niños que habían sufrido por su culpa, perdiendo su hogar y protección. Antes de que nos atraparan, hicimos que el búho mascota de Darkwill se lo llevara. Era la única opción que nos quedaba. No sabemos a dónde fue a parar con el objeto. Así que fue el búho quien se lo llevó. Pero, ¿cuánto tiempo había pasado? Sí, durante ese tiempo, los dados habían sacado un 2. O peor aún, un 1, entonces esa pobre criatura probablemente ya estaba muerta. Concejal Ricciardo, dijo Edward, por favor, bendíceme con buena suerte. Iré a buscar a ese búho inmediatamente. Solo espero que siga vivo. Tras unos 10 segundos de silencio, Ricciardo finalmente suspiró. Tienes suerte. Sus heridas eran realmente graves, incluso un simple gesto de buena suerte lo dejaba exhausto. Edward estaba a punto de teletransportarse cuando dudó y preguntó, concejal Ricciardo, ¿puedo saber quién le hizo tanto daño? Por supuesto, una serie de toses provino del arco. Fueron Zatwen y Shanks, de la Escuela de Pensamiento de la Rosa, quienes me tendieron una emboscada juntos. Comillas para el dado. Sí. Comillas, ¿por qué? Edward frunció el ceño. Comillas, ¿por qué querría eso la Escuela Rosa? Rejord dejó escapar un largo suspiro. Debido a la enemistad entre el árbol madre del deseo y la luna primordial, la escuela de pensamiento de la rosa siempre ha sido hostil hacia nosotros, los de la escuela de pensamiento de la vida. No es que la necesiten ellos mismos, pero desde luego no quieren que nosotros la tengamos. Edward recordó de repente, la escuela de pensamiento de la vida siempre había venerado a la luna primordial. Pero, ¿acaso la luna primordial no estaba ocupada actualmente por la diosa madre de la depravación? Entonces, en cierto sentido, ¿acaso eso no convertía también a la escuela de pensamiento de la vida en un culto a un dios exterior? ¿Cómo lograba Bill, la serpiente de Mercurio, manejar todo esto? O tal vez ni siquiera sabía que la luna primordial se había convertido hacía mucho tiempo en un dios exterior. Por cierto, dijo Rejord con voz ronca pero firme, esta vez el ataque de la escuela rosa me pareció solo un incidente aislado. Probablemente tengan otros planes. Comillas, ¿por qué me dices esto? Quienes trascienden el camino del monstruo suelen poseer una cierta clarividencia, una sensibilidad especial para el futuro, vislumbres de lo que otros no pueden ver. En Tei, vi una fuerte conexión con la escuela de pensamiento de la rosa. Su voz se tornó grave. Esa conexión es peligrosa. Vaya, mansión del gobernador. Como era de esperar, la visita de Klein a la mazmorra no dio resultado. Cuando llegó, los prisioneros ya habían sido rescatados. Poco después, el personal de Beyonder de la mansión del gobernador reconstruyó lo sucedido mediante la adivinación. Un hombre de piel oscura había aparecido repentinamente en la celda de Roy King y se los había llevado. Todo el proceso duró apenas unos segundos. Almirante, quien rescató a los prisioneros era un sirviente de la mansión,
informó rápidamente el adivino, pero para ser precisos, alguien se disfrazó de ese sirviente. ¿Un sin rostro?, preguntó Klein con ligereza. Pero el intruso también parecía ser un viajero. Por supuesto, también es posible que el rescatador estuviera empuñando artefactos sellados, ya sea de un sin rostro o de un viajero. Un viajero que podía cambiar de apariencia. Esa descripción sonaba sospechosamente parecida a la de Edward. ¿Cómo veo? Klein lo interrumpió con un gesto de desdén. ¿Comillas alguna otra pista? Coma ninguno por ahora. Klein se dio la vuelta y salió del calabozo. El secretario Lueran se apresuró a seguirlo, bajando la voz. Almirante, ya he enviado hombres a buscar. Si fueras ese teletransportador que los liberó, ¿seguirías en Bayam? Luan bajó la mirada. Coma no. Comillas y el búho. Coma seguimos buscando. Klein frunció el ceño. Si ese búho también ha caído en manos del rescatador, entonces este asunto estará más allá de toda solución. Entiendo. Ir. En ese preciso instante, dos chicas vestidas de criadas se acercaron corriendo presas del pánico. Comillas almirante. Lueran se interpuso rápidamente entre Klein y ellos, reprendiéndolos. Comillas, ¿qué es lo que te hace perder la compostura? Señorita Cynthia, se ha ido. Comillas, ¿qué? Ambas criadas cayeron de rodillas. Acabamos de descubrir que no estaba en su habitación. La buscamos por todas partes, pero no la encontramos. Ella debe de haber salido de la residencia del gobernador. El rostro de Lueran palideció. Como secretario del almirante Amirius, supervisaba prácticamente todo en la mansión. Y ahora, en poco tiempo, se habían sucedido un desastre tras otro. Aunque ninguno fuera directamente culpa suya, eso no impediría que el almirante lo considerara incompetente. Klein también sintió que se le entumecía el cuero cabelludo. No se suponía que todo sería sencillo. Simplemente actuar como Amirius, ocuparse de los asuntos rutinarios y crear la ilusión de que el almirante nunca había salido de la mansión. Y sin embargo, no había pasado ni un solo día cuando los contratiempos se acumulaban uno tras otro, todos ellos directamente relacionados con Amirius. No podía evitarlos, aunque quisiera. Tras dirigir una mirada fría y silenciosa a los presentes, Klein se dirigió a grandes zancadas hacia la habitación donde vivía la amante de Amirius. Lueran y las dos criadas lo siguieron apresuradamente. Poco después, llegaron a una casita pequeña pero lujosamente decorada. A través de las ventanas, Klein pudo ver un interior acogedor y cuidadosamente decorado, claramente diseñado para imitar la calidez de un hogar. Klein abrió la puerta y entró. Inmediatamente recordó, Amirius no tenía poderes de adivinación. Para rastrear a alguien por sus pertenencias personales, necesitarían a uno de los adivinos de la mansión del gobernador. Fue directamente al baño, cogió un cepillo de dientes blanco del tocador y se giró, dispuesto a dar instrucciones a Lueran. Pero entonces se dio cuenta, ni Lueran ni las criadas lo habían seguido adentro. ¿Evitando sospechas? No, según las notas de Amirius, ni él ni Lueran eran personas que se escrupulosas con esas cosas. De lo contrario, Amirius jamás habría necesitado que alguien se hiciera pasar por él. Al fin y al cabo, Klein no se acostaría con su amante, pero se suponía que algunos abrazos o besos eran inevitables. Justo cuando este pensamiento cruzó por su mente, una mujer salió repentinamente del dormitorio. Era alta y bien proporcionada, vestida con la indumentaria típica de Rorstead. Su larga cabellera castaña oscura enmarcaba unos llamativos ojos azules. Su rostro no era deslumbrantemente bello, pero poseía un cierto encanto audaz y heroico. Evidentemente, ella no era la amante de Amirius. Klein sintió que le resultaba familiar. Pero no pudo ubicarla de inmediato. Con los músculos tensos, se preparó para actuar ante la menor señal. G. La mujer solo sonrió levemente y pronunció una frase que Klein no pudo comprender, pero esas palabras le helaron la sangre. Comillas, ¿tú eres el nuevo señor de los misterios? Lilith no había recibido respuesta a su llamada de auxilio. Se dio cuenta de que algo había salido mal, pero lo único que podía hacer ahora era confiar en la habilidad de destello lunar que le otorgaba el anillo de la pierna de Lilith, teletransportándose lo más lejos posible de aquel monstruo. Pero entonces, el monstruo simplemente desapareció. Comillas, ¿a dónde se fue? Al segundo siguiente, el suelo bajo sus pies tembló violentamente. Con un crujido ensordecedor, la enorme y bestial figura de aquella mujer emergió de la tierra. Ramas estallaron como fuegos artificiales, cada una con flores repletas de dientes que se abalanzaron para devorarla.
Lilith intentó desaparecer parpadeando, pero de repente su cuerpo se quedó paralizado en el aire, incapaz de moverse. Quebrar. Una de las monstruosas flores la engulló entera. Estallido. Pero lo que engulló se encogió rápidamente hasta convertirse en una varita, mientras que Lilith reapareció a varios metros de distancia. El ataque del monstruo no cesó. Sus ramas se extendieron como una red que lo abarcaba todo, abalanzándose sobre ella. Comillas, devuélveme, el collar. Entonces, un grito desgarrador brotó de su garganta. La inmensa red de ramas se marchitó en un instante. Lilith aprovechó la oportunidad, parpadeó una vez más y reapareció a 10 metros de distancia. Al mirar hacia atrás, vio un fuego negro que se extendía sobre la figura del monstruo, ramas, flores, incluso su cuerpo, todo se marchitaba y se carbonizaba bajo las llamas. Comíllase. Por un instante, pensó que Edward había llegado para salvarla, pero las llamas eran de otro color. No eran las suyas, eran inconfundiblemente la llama negra del sendero de la bruja. Sin embargo, al escudriñar su entorno, no vio a nadie. Comillas a Ag. El monstruo arboreó grito de agonía mientras el fuego negro lo envolvía por completo. Su enorme cuerpo se desplomó con un estruendo, sin vida. Comillas, ¿muerto? Lilith miraba con los ojos muy abiertos, desconcertada. El señor Harry, el búho, chilló, comillas, no te quedes ahí parado, corre. En ese mismo instante, Phoenix sintió que la extraña mirada que lo había paralizado desaparecía. Liberado, inmediatamente salió en persecución de Lilith y su grupo. La calle, antes caótica, quedó repentinamente en silencio. O al menos, eso parecía. No muy lejos, Crismona observaba en silencio a otra mujer. Tenía una larga melena negra, la piel pálida como la nieve y una belleza a la vez exquisita e inquietante. Judith, dijo Crismona con frialdad, ¿qué es exactamente lo que estás planeando? Sí, quien había inmovilizado a Phoenix con una sola mirada no era otra que la hermana gemela de Crismona, Judith. Pues, salvarte a ti, por supuesto. Judith dio un paso al frente con una leve sonrisa. ¿Salvarme? Crismona frunció el ceño. ¿Atacando a alguien importante para mí? Comillas, no, no, no. Eso no tuvo nada que ver conmigo, todo fue obra de la escuela Rose. Yo solo estaba aquí para observar, y para ayudarlos. Comillas, ¿y cómo piensas ayudarme? Evitando que te involucres en lo que está a punto de suceder. Las pupilas de Crismona se contrajeron y su figura desapareció al instante. Pero al instante siguiente, reapareció, solo para encontrarse con otras dos mujeres encantadoras que se materializaron a su alrededor. Azul, amarillo. Su expresión se volvió gélida. Comillas, entonces, ¿por qué me dijiste que fuera a la mansión del gobernador? Yo nunca te dije que fueras, dijo Judith con dulzura. Solo te dije lo que ese niño se encontraría allí. La decisión de ir fue tuya. ¿Cómo por qué? Yo tampoco lo sé. Mi madre me dijo que lo dijera. Dijo que quería confirmar una teoría. Judith se acercó, con voz suave y tierna, hermana, espera aquí y observa cómo se desarrolla la obra de esta noche. Capítulo 440, Christine. Lilith y el señor Harry corrieron a toda velocidad por la calle poco iluminada. Más de 10 minutos después, solo tras confirmar que nadie los perseguía, se atrevieron a aminorar el paso y recuperar el aliento. Pero justo en ese momento, el señor Harry cayó repentinamente del aire y susurró, comillas, algo anda mal. Comillas, ¿qué ocurre? Todo a nuestro alrededor se siente extraño. Normalmente, a estas horas de la noche, todas las casas de los alrededores deberían tener las luces encendidas. Ese bar de ahí tampoco debería estar tan silencioso. Los grandes ojos del señor Harry se abrieron de par en par mientras giraba la cabeza 360 grados, escudriñando los alrededores. Comillas, algo anda mal, muy mal. Phoenix surgió repentinamente de la oscuridad y aterrizó en el hombro de Lilith, sobresaltando al señor Harry. Comillas, ¿qué es eso? Lilith se enfureció en cuanto lo vio. Comillas, Phoenix, ¿por qué no saliste a ayudarme hace un momento? Yo estaba. Esas cosas no importan. Phoenix se interrumpió a mitad de la excusa y continuó rápidamente, solo intentaba encontrar a Edward, pero hay una criatura aterradora acechando en el mundo de los espíritus. Sentía que si me atrevía a entrar, moriría miserablemente. Lilith parecía algo desconcertada, sin comprender del todo las palabras de Phoenix. Comillas, miren el dado, insistió el señor Harry. Lilith sacó apresuradamente el joyero e inmediatamente oí un leve crujido en su interior. En cuanto lo abrió, vio el dado girando salvajemente. No tenía ningún punto. Comillas, ¿qué quiere decir esto?
El señor Harry quedó estupefacto. Su conocimiento del dado provenía únicamente de Roy King, quien le había dicho que era un artefacto sellado relacionado con la suerte. Sacar entre 1 y 3 representaba la desgracia, mientras que entre 4 y 6 significaba la buena fortuna. Sin embargo, el dado siempre tendía a caer en números bajos, matando deliberadamente a su poseedor. Pero, ¿simplemente girar sin producir ningún número? Roy King nunca había mencionado eso. Los ojos negros como la noche de Phoenix se volvieron repentinamente profundos. Significa que tiene miedo. No se atreve a revelar ningún número. Comillas, ¿por qué? Phoenix recorrió con la mirada a su alrededor. ¿Porque cerca hay alguien, o algo, a quien teme? Toc, toc, toc. Como para confirmar sus palabras, se escuchó el eco de unos pasos pausados. Se acercaron dos hombres. Uno era un anciano de tez morena, con profundas arrugas que surcaban su rostro y un escaso cabello blanco como las últimas hojas de otoño. El otro era un hombre de mediana edad, de nariz alta y afilada, cabello negro espeso y ligeramente rizado, y de aspecto mestizo. Comillas, ¿un mocoso y dos pájaros? Incluso para los miembros de la escuela de pensamiento Rose, cuyas mentes distaban mucho de ser normales, la visión de este peculiar trío resultaba extraña. El anciano, Shanks, se volvió hacia el hombre de mediana edad y le preguntó, comillas, ¿cuál es? No sé. Shanks asintió, entonces mátalos a todos. Abrió la boca de par en par, dejando escapar un gemido penetrante y agudo. En un instante, el señor Harry giró en el aire y cayó rígidamente al suelo. Solo Lilith, potenciada por la mejora física del anillo de la pierna de Lilith, y Phoenix lograron soportar el dolor abrasador. Entonces Phoenix escupió el anillo de la muerte. Un destello apareció en sus pupilas y una enorme puerta de bronce se materializó de la nada. Inmediatamente, una marea de muertos vivientes se abalanzó sobre ellos. Una pequeña parte se lanzó contra los dos enemigos, mientras que la mayoría formó una imponente muralla de cadáveres apilados, atrapando a Lilith y a Phoenix en su interior. Esta era la técnica que Phoenix había aprendido del almirante del infierno Rodwell y del ritual sacrificial del episcopado luminoso. Con la ayuda del alto estatus del anillo de la muerte, era más que capaz de entretener incluso a un semidios durante un tiempo. Ojalá Edward pueda llegar a tiempo. Sin embargo, en su interior surgió una duda inquietante. Incluso si Edward lograba llegar, ¿realmente importaría? Ese ser aterrador oculto en el mundo de los espíritus. Como mínimo, tenía que ser un ángel. Y una existencia lo suficientemente poderosa como para asustar a los dados y hacer que giraran sin cesar. ¿Qué clase de entidad aterradora era esa? Con estas dudas a cuestas, Edward abandonó la isla de Oravi y regresó a Bayam. Tuvo muy presente la advertencia del concejal Ricciardo. No era ni mucho menos la primera vez que trataba con la escuela Rose. Si bien algunos de sus encuentros podrían atribuirse a la coincidencia, durante la búsqueda de Botis, la escuela de pensamiento de la Rosa claramente lo tenía en la mira. Con todos los viejos rencores sumados a los nuevos, era perfectamente natural que buscaran venganza contra él. Lo que resultaba antinatural era la descripción que había dado Ricciardo. Era demasiado escalofriante. Vi la sombra del apocalipsis. La sombra del apocalipsis. ¿Podría referirse al árbol madre del deseo que subyace a la escuela de pensamiento de la Rosa? Pero la escuela de la Rosa había venerado al árbol madre del deseo durante siglos. Desde que ella capturó y corrompió al dios encadenado y nació Shua, el hijo de Dios, la escuela de pensamiento de la Rosa había adoptado la forma del árbol madre durante al menos varios siglos. Si tales sombras del apocalipsis fueran realmente visibles, deberían haber aparecido hace mucho tiempo. ¿Podría ser que la erosión de la tierra por parte del árbol madre se estuviera intensificando? Comillas TSK, ¿qué hacen ustedes, los 7 dioses, como porteros? No se pasen medio día protegiendo la portería solo para dejar que alguien marque 7 goles, 0. Edward seguía refunfuñando cuando de repente sintió que algo era anormal. El entorno era demasiado silencioso. No se parecía en nada al ambiente del atardecer. Sacó su varita y se acercó a la ventana más cercana, mirando hacia adentro. La habitación estaba completamente a oscuras, solo interrumpida por el sonido ocasional de ronquidos. Comillas, dormido tan temprano. Fue a varias casas cercanas y las encontró en un estado similar. A juzgar por la comida intacta que aún reposaba sobre algunas mesas, era evidente que su repentino sueño no había sido voluntario. Inmediatamente, se puso la capa de invisibilidad y, aprovechando la flotabilidad del aire, saltó al tejado de un edificio más alto. Desde allí, contempló la escena. La vasta ciudad de Bayam yacía sumida en la oscuridad total,
como si no solo hubiera anochecido, sino que ya fuera plena noche. Ha ocurrido algo importante. Sin embargo, ante semejante acontecimiento, ¿cómo podría el gobernador semidios de Bayam permanecer en silencio? ¿Y qué decir del rey del mar de la iglesia de las tormentas, apostado no muy lejos de Bayam? Almirante Amirius, estoy fuera por negocios, no molestar. Han Cotman, el rey del mar, al diablo con Amirius, me da igual. Comillas Lilith. El pánico se apoderó del corazón de Edward. Estaba a punto de teletransportarse a su lado, pero en el instante en que se le ocurrió la idea, su espiritualidad se desató en una violenta advertencia. No entres en el mundo espiritual. Peligro. Fatal. Edward se quedó paralizado, recordando de repente un momento similar, cuando perseguía al almirante de sangre señor y era perseguido por semidioses de la escuela de pensamiento rosa. En aquel entonces también había percibido esa advertencia, porque Sua, el hijo de Dios de la escuela rosa, podía descender a través del mundo espiritual para ayudar a sus seguidores a lanzar ataques. Si a esto le sumamos las palabras del concejal Ricciardo, ¿podría ser que Sua estuviera ahora acechando en el mundo espiritual? Pero entonces, ¿por qué él no lo había atacado directamente? Para un ángel de secuencia 1, ¿era realmente necesario emboscar a un simple ángel de secuencia 5 del mundo espiritual? Edward no lo entendía. No perdió más tiempo. Alzando su varita, realizó una radiestesia, la ubicación de Lilith. La varita tembló y luego se inclinó decididamente en una dirección. Edward saltó inmediatamente hacia adelante, aprovechando y distorsionando continuamente el aire para impulsarse más rápido en la dirección indicada. Todo a su alrededor se desdibujó en una rápida huida, mientras su ansiedad aumentaba. Solo le quedaba un pensamiento en el corazón: Lilith no debía sufrir daño alguno. Tras varios saltos consecutivos, Edward había recorrido casi toda Bayam en poco tiempo. Sin embargo, justo cuando se lanzó de nuevo, el aire circundante se espesó repentinamente hasta convertirse en un medio viscoso. Era como una bala lanzada al agua, ralentizada por la resistencia desde todas direcciones, hasta que llegó a un punto crítico y cayó en picado desde el aire. Edward activó inmediatamente la ocultación de la capa de invisibilidad, viendo pasar páginas fantasmales ante sus ojos mientras se preparaba para usar en cualquier momento el último relato del traje nuevo del emperador sobre sí mismo. Toc, toc, toc. Se oyeron pasos ligeros. Edward giró la cabeza. Una mujer vestida como una nativa de Rorstead se acercó a él. Aunque la oscuridad ocultaba sus rasgos, esa misma imprecisión permitió a Edward reconocerla al instante. Era la misma mujer que la secta naturista había pedido a la iglesia del dios del mar que enviara a la mansión del gobernador. Poco después, se adentró bajo la luz escarlata de la luna, revelando un rostro sonriente. El corazón de Edward dio un vuelco. ¿Cómo podía ser ella? ¿Cómo podría ser ella? Cristina. Christine, de la familia Abraham, la que había muerto y luego había vuelto a la vida. ¿Acaso no había zarpado en busca del tesoro de su familia, en busca del laurel hundido? ¿Por qué estaba allí de repente, y por qué se había convertido en la persona que la secta naturista quería llevar a la mansión del gobernador? ¿Qué demonios estaba pasando? Cuando Christine estaba a 5 o 6 metros de distancia, se detuvo. Con una leve sonrisa, dijo: «Por fin te encontré». Edward estaba atónito. Por fin me encontró. Al instante siguiente, sintió un punzante dolor insoportable recorrer su ser. Era una sensación como ninguna otra que hubiera experimentado antes. Su espiritualidad ya no podía clamarle que huyera, como solía hacerlo, sino que enmudeció ante el terror absoluto, dejándolo temblar instintivamente. ¿Por qué estaba sucediendo esto? Aunque Christine llevara consigo un objeto contaminado impregnado del aura del árbol madre del deseo, eso no debería haberlo llevado a ese estado. A menos que, el ser que tenía delante no fuera ningún recipiente, sino el mismísimo árbol madre, la maldita sombra del apocalipsis. Comillas eres, el árbol madre del deseo. Edward forzó las palabras, soportando el dolor en su espiritualidad. Christine negó con la cabeza. No, pero estoy aquí por ella. El conocimiento que has difundido ha llamado su atención y le ha permitido localizarte poco a poco. A continuación, movilizará todas sus fuerzas en este planeta para borrarte. O, como hizo con el dios encadenado, para corromperte por completo. Edward, sé muy bien cómo cavar mi propia tumba. Y yo, continuó Christine, estoy aquí para salvarte. Edward apretó los dientes. Comillas, ¿por qué? Porque quiero que me des un hijo. Se supone que debo darte un hijo. Pero soy un hombre. Por un breve instante, Edward quedó completamente estupefacto. Luego su mente explotó.
Maldita sea. Mierda. Este no era el árbol madre del deseo. No, esto era algo mucho más aterrador, la diosa madre de la depravación en persona. Quiero jugar un juego contigo. La sonrisa de Christine se acentuó. De ahora en adelante, si alguna vez me pides ayuda, tendrás que darme un hijo. Si no me lo pides, este asunto termina aquí. ¿Comillas bien? Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.